Pharma Podcast de Pharma Consult. ¿Qué tal? Un placer saludarte, mi nombre es Miguel Guerrero y te doy la bienvenida a este podcast que hemos diseñado especialmente para ti, para que conozcas mejor una gran herramienta que hemos diseñado para todos los oídos selectos de nuestro país. Así es, damas y caballeros, el podcast es una de las mejores herramientas de marketing en la red. Y la pregunta surge a raíz de este gran crecimiento exponencial que ha tenido esta maravillosa herramienta dentro de todas las redes sociales y dentro de las plataformas de streaming que existen en todo el planeta. Así que, señores, vamos a conocer un poco más de qué se trata esta excelente manera de crear esa conexión genuina con tu audiencia. Ese lugar en donde dejamos atrás la conexión fracturada que se realiza a través de las redes sociales o la imagen lejana de los medios tradicionales que aparte parecen ser muy caros. Los podcasts te permiten atraer a tu audiencia con contenido único en formatos largos o cortos. Esto depende de cómo quieras tú adaptar el timing de cada uno de tus programas y de tus emisiones. Así que, señores, no se desconecten. Vamos a tener un gran programa el día de hoy y vamos a conocer esta maravillosa y estupenda herramienta. Pharma Podcast. Para comenzar, les voy a compartir un poco de los datos duros que están circulando alrededor de los podcasts. Más personas en el planeta están escuchando más podcasts que nunca. Según la empresa Edison Research, el número de estadounidenses que escuchan un podcast cada semana ha aumentado un 100% en los últimos 4 años y 67 millones de estadounidenses escuchan un podcast cada mes. Así que, señores, hagan sus números y esto lo tropicalizamos a América Latina. En México está teniendo un crecimiento exponencial y tenemos un mercado de podcast, digamos virgen, pero tenemos una posibilidad de alcance infinito. A medida que las audiencias de podcast continúan creciendo, nunca ha habido un mejor momento para iniciar un podcast, ya sea personal, por supuesto para sus empresas y lo más importante para cada una de sus marcas, convirtiéndose en un emocionante y estupendo medio capaz de crear ese engagement que les comentaba al principio, ese engagement inmediato con diferentes audiencias. Con esto logramos esa fidelidad de marca, ese compromiso que, como les platicaba, otras redes sociales no logran y no son capaces de hacer. Hagamos el ejemplo. ¿Cuánto dura su marca en LinkedIn? ¿Cuánto dura su mensaje en Facebook? ¿Cuánto dura un comentario en Twitter, por ejemplo? ¿O cuánto dura una publicación en Instagram? Los números son totalmente efímeros, pero si lo trasladamos a un podcast, esta herramienta queda permanentemente guardada en la red. Puede habitar en cualquiera de las plataformas de streaming más importantes del mundo, en cualquiera de las redes sociales que les comentaba anteriormente, o incluso podemos diseñar una aplicación en donde cada uno de sus podcasts esté viviendo, esté habitando, y cada vez que ustedes quieran recurrir a la escucha de cada uno de estos episodios, lo pueden hacer atemporalmente. Ese es uno de los grandes atractivos y de las grandes ventajas que tiene el podcast sobre cualquier otra herramienta. Los podcasts son una excelente manera de crear conexión genuina con tu audiencia. Los podcasts son más convenientes que las publicaciones de blog. Las personas pueden escucharlos mientras conducen, hacen ejercicio o simplemente hacen las tareas en casa. Hace un momento les platicaba sobre el terreno virgen y el espacio inexplorado en podcasting. A partir del 2018, había cerca de 50 millones de canales de YouTube, 440 millones de blogs, pero solo existían 550,000 podcasts en todo el planeta, que aparecían en las plataformas importantes como Apple Podcast y posteriormente con la apertura en 2019 de Spotify, algunos de nosotros logramos incluir nuestros episodios y nuestros programas dentro de estas plataformas de streaming. Esto significa que para cada podcast hay 800 blogs y 90 canales de YouTube, esto con los números hasta finales del 2018. Ahora imaginemos la increíble oportunidad que hay para comenzar un podcast el día de hoy. Ahora dense una idea de dónde estará su podcast en 5 años. Las audiencias, los mercados y los alcances son totalmente infinitos. El podcast es un viaje continuo donde puedes llevar la marca o la persona a donde quiera que te encuentres. El podcast va más allá de la radio convencional. El podcast es totalmente atemporal. La radio es un medio muy atractivo, sin embargo, es efímero. Si el programa ya lo escuchaste, se pierde. El podcast lo puedes guardar y lo puedes volver a escuchar cuando tú quieras. La frase que a mí me gusta manejar mucho es: escúchalo cuando quieras, donde quieras y como quieras. Pharma Consult. Está demostrado que el podcast es una de las estrategias más eficientes para atraer prospectos a tu blog corporativo. Esto es muy importante para todas las marcas, sobre todo en estos tiempos de contingencia, en donde las marcas
no están en cuarentena. Con esto logramos un mucho mayor engagement en relación con otras plataformas y redes sociales. Aquí les van algunos números muy importantes. Más de la mitad de las personas han escuchado acerca del podcast. Casi la mitad de la población ha escuchado un programa de audio. Un tercio de la población escucha podcast de manera mensual. La mayor audiencia de los podcasts está entre los 25 y los 55 años. Cada vez más personas escuchan podcasts semanales. Las personas prefieren escuchar programas semanales. Por ejemplo, el año anterior existían 42 millones de estadounidenses que lo hacían y en 2019 esta cifra aumentó 6 millones. El 23% escucha el podcast en su auto. Las personas están aprovechando los tiempos muertos, aquellos momentos en los que debemos esperar y no podemos hacer nada productivo. El 49% de los podcasts son escuchados desde casa. El 69% de los podcasts se escuchan desde los dispositivos móviles. Según los datos de The Fast Company, y centrándonos en los escuchas de los podcasts en la principal plataforma de podcasting que es Apple Podcast, iTunes en su momento y ahora Spotify, la evolución en cuanto a descargas y reproducciones de podcasts en los últimos años ha pasado de 7,000 millones a 50,000 millones hasta el año 2019. Por su parte, el porcentaje de la población que ha escuchado alguna vez un podcast ha crecido del 30% al 45% hasta 2019 y sigue creciendo exponencialmente. El perfil sociodemográfico de cada escucha de los podcasts de cada oyente es realmente muy interesante. Mostramos un perfil que apenas distingue entre hombres y mujeres, pero que sí se focaliza en profesionales en activo con una capacidad económica superior a la media. Esto es muy atractivo para todas las empresas, para todas las marcas, las firmas, porque podemos segmentar. El podcast es altamente segmentable, cosa que no se puede hacer con otra herramienta digital que existe actualmente. El podcast, por lo tanto, es una gran plataforma muy atractiva para llegar a esos mercados de alto consumo. Pharmaconsult. ¿Cómo consume el contenido un oyente medio de podcast? Bueno, pues para responder esta pregunta encontramos muchas estadísticas al respecto, pero para tener una visión más o menos clara del perfil medio de un podcaster, les voy a resumir las cifras más importantes realizando una media de algunas de ellas para los casos en los que encontramos alguna discrepancia de algunos estudios que se han publicado. El oyente medio escucha 5 horas de contenido en formato podcast a la semana. Un 36% de los usuarios escuchan 1 hora o menos, pero hay mucho hardcore user, es decir, con un 15% de usuarios escuchando más de 10 horas. En media, cada oyente escucha 5 programas distintos a la semana, y la regularidad más habitual de cada programa es de un capítulo a la semana. Un usuario medio está suscrito por lo menos a 6 programas, lo que nos quiere decir que cada semana se deja uno por escuchar. La mayoría de los usuarios escucha el podcast tal cual sale, pero el 41% de los usuarios reconoce también que lo descarga manualmente para escucharlo posteriormente. Esta es la parte de la temporalidad y ese momento en donde tú puedes elegir la situación y el estándar del tiempo donde tú quieras escucharlo. Desde 2015, el dispositivo móvil es el dispositivo preferido para escuchar podcast, y al día de hoy más del 70% de los escuchas se reproducen en este tipo de dispositivos. Hay un caso muy particular en cuestión de los podcasts. ¿Por qué se han vuelto a poner de moda? ¿Y dónde se consumen? Estas 2 preguntas las voy a responder puntualmente a continuación. Después de hablar de forma informal con unas 100 personas de nuestro entorno en distintos momentos, la mayoría de las personas que escuchan podcast nos han reconocido que escuchan podcast no como un sustituto de la radio, que es lo que se pudiera pensar a bote pronto, ¿no? Y en primera instancia. Los podcasts están llegando a ser un sustituto de YouTube. En la mayoría de las circunstancias buscan contenido que puedan consumir cuando se están haciendo actividades que no les permiten mantener la atención a una pantalla, como si lo harían viendo un video de YouTube, por ejemplo. Estar viendo una pantalla de una computadora o un celular o una tablet, evidentemente que te distrae. No puedes estar mirando el video y al mismo tiempo haciendo otra actividad simultánea. El podcast te da esa gran ventaja. Así que esta oleada de los podcasters tiene que darle las gracias al contenido en formato de video, y es por ello que la mayoría de los podcasts ya no son una transposición de un programa de radio en un canal digital, sino que son contenidos específicamente diseñados para este medio, para escuchar podcast y para que el día de hoy más del 70% de los escuchas se reproduzcan en todos los dispositivos digitales sin distraer a una sola persona.
Ya para finalizar y redondear un poco la información acerca de los podcasts, desde hace algunos años, varias marcas han sabido encontrarle el pulso a los podcasts y estos se han convertido en una fabulosa estrategia de branded content para todas las marcas. La tendencia ha sido tan fuerte que ha salido incluso empresas especializadas en la producción de podcast para marcas y otras empresas, el caso de Media Consult y el caso de Pharma Consult, que son las empresas que su servidor representa y en las cuales somos especialistas en lograr generar todo este tipo de contenidos para todas las marcas, para todas las firmas y todos los productos y servicios. Muchos de los grandes influencers de la industria de los software como Jason Lemkin, fundador de SaaStr, EcoSign y Adobe, han explicado que para ellos el podcasting es una de las mejores actividades de relaciones públicas para cualquier compañía del planeta. Por ejemplo, Slack, una plataforma de comunicación para empresas que ha crecido gradualmente y supera los 7 millones de usuarios diarios, fue una de las primeras en aprovechar el poder del podcasting. La primavera de 2015 lanzaron el Slack Variety Pack, que es un podcast con episodios entre 20 y 40 minutos que se centraban en el equilibrio entre la vida y el trabajo, con historias y anécdotas muy interesantes. Por su parte, Netflix, que es una de las plataformas de streaming en video, ha entrado también en el podcasting, pero con un enfoque distinto. En We Are Netflix cuentan algunas de las historias internas más interesantes que han pasado dentro de su empresa para transmitir al mundo su identidad de marca, sus valores, pero sobre todo transmitir cómo es Netflix desde el punto de vista de trabajar en esta gran empresa, ayudando, por supuesto, a la atracción de talento. General Electric fue un paso más allá con su podcast The Message, ya que para poder trasladar el alma de su marca imbuida en innovación y ciencia, decidieron crear un podcast de narrativa de ficción. The Message es un podcast que cuenta las peripecias de un grupo de criptógrafos que investigan una serie de transmisiones en un programa de ciencia popular, una especie de mix entre La Guerra de los Mundos de Orson Welles y una serie de terror, ¿no?, de estas que transmite Netflix. Y bueno, pues solamente basta voltear y ver los importantes movimientos de grandes del streaming de los contenidos digitales en cuanto a los podcasts. Por ejemplo, hace unos cuantos meses apenas, hace cosa de un año cuando mucho, Spotify anunció que se metía de lleno en el mundo de los podcasts y que incluiría este tipo de contenidos en su oferta, que el día a día ya lo pueden consumir en las versiones digitales de Spotify. Google, por supuesto, tiene desde hace tiempo una sección de podcast en Google Music y aunque lo muy pesado por su parte está por venir, ya ha anunciado la importancia que alcanzan este tipo de contenidos en sus próximas versiones de su buscador y de Android. Estos son algunos de los grandes atractivos que presentan los podcasts en relación a otras tecnologías digitales que, por decirlo de alguna forma, le podrían competir a esta gran herramienta. Así que, si estás interesado en transmitir, publicar, producir, compartir alguna información, idea o concepto, acércate a nosotros. Somos Media Consult y somos Pharma Consult, nuestras dos empresas hermanas que están vinculadas para darle servicio a toda la industria del consumo, a todas las marcas, a la industria farmacéutica especializada también, y estamos abiertos a escuchar esas alternativas y esas grandes ideas y esos grandes proyectos que están girando en la cabeza de muchos de los creativos que nos están escuchando actualmente. Así que, señores, los invitamos a que se acerquen a nosotros. Recuerden nuestra página en internet www.mediaconsult.mx o www.phcmx.com. Ahí se pueden acercar a nosotros y pueden escuchar, pueden ver y pueden sentir muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo en relación a esta maravillosa herramienta. Señores, mi nombre es Miguel Guerrero, muchísimas gracias por haber sintonizado este podcast y recuerda que tu marca no está en cuarentena. Nosotros te ayudamos a mover tus ideas. Hasta pronto. Pharma Podcast by Pharma Consult.